Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro, y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más aprisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior, y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era uno como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura. Y también había niños. Eran como 8 o 9. Casi todos eran de mayor edad que yo, menos 2 que eran más chicos o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempo le habían mochado una mano. O sea que se la habían cortado una vez que se le infectó mucho. Pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros. Y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños se estaba pintando la cara. Este niño era el Pinácate, y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía el conejo era ponerse a gatas para que el Pinácate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al Pinácate cuando aventaba las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al Pinácate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinácate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco, y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía. Y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato el Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente. Y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada, lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinácate, diciendo que el conejo había palmada. O sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro. O sea, como si quisiera vomitar. ¿Pero qué vomitaba, si no había comido nada? El Pinácate tampoco se le acercó mucho. Tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando. Aunque no se le notaba mucho, porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo. Y eso fue lo que hice, corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad. Y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba. Pero ella decía siempre: Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta la fecha. Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás.
O cuando tengo muchas cosas en que pensar. De todas maneras la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8, y así es como me siguen llamando todos. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorado de doña Florinda, y que por eso, cuando está enfrente de ella, al profesor se le ponen los ojos como de güey enfermo. Y dice que doña Florinda también está enamorada del profesor Girafales. Que a ella también se le nota mucho, porque se ríe como idiota cada vez que el profesor llega a la vecindad. Lo cual sucede casi todos los días. Doña Florinda lo recibe diciendo siempre lo mismo, profesor Girafales. Y el profesor también responde siempre lo mismo. Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Dice ella. Vine a traerle este humilde obsequio, dice él, dándole un ramo de flores que también parece ser siempre el mismo. Están hermosas, dice ella. ¿O no gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No es ninguna, pase usted. Después de usted. Entonces los dos entran a la casa de doña Florinda. Pero nadie sabe qué tanto hacen ahí dentro.